Buen día, amados, bienvenidos a este tiempo tan especial, porque es el tiempo donde la familia de la fe puede reunirse con un propósito eterno y maravilloso. ¿Saben qué? Cuando usted se reúne con su familia al almuerzo, a la cena, alrededor de una mesa, comparten cosas importantes, maravillosas, pero también se alimentan, ¿sí o no? Aquí estamos, amados, para compartir la unidad, el amor, la paz, esta victoria poderosa de Cristo, pero también para alimentarnos. ¿De qué nos alimentamos? Dijo él, yo soy el pan vivo que bajó del cielo para dar vida al mundo. Entonces, ¿qué necesita el mundo? Que está separado de Dios, que está muerto en sus delitos y pecados. Vida. Y esa vida solamente está en su Hijo. Esa vida no se encuentra en una religión. Esa vida se encuentra en Jesucristo. Así que la mayor empresa de mi vida ha sido, es y seguirá siendo conocer a Cristo, para darlo a conocer. Porque ¿quién puede dar a conocer a alguien que no conoce? Podemos hablar versículos, podemos decir cualquier cosa y hasta ir fuera del contexto de la palabra. Pero conocer a Cristo nos establece en un orden eterno, en el orden de la luz, en el orden de la verdad, en el orden de la fe, de la gracia. Entonces, no basta solo con creer, es necesario conocer. Y vuelvo un poquito atrás. Gracias por estar nuevamente aquí. Bienvenidos a todos. Todos son hijos amados, hijos que a Dios le importa su vida. Le importa que usted pueda ser edificado en la verdad. Le importa que los que ministran la palabra contiendan ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Entonces, bienvenidos a todos. Qué gusto realmente poder compartir algo que nos ha hecho bien y nos sigue haciendo bien. Porque todo lo que pasamos, todas las circunstancias, tienen un propósito mayor. Todo es por un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Valga la redundancia, que te vaya bien. No, el bien mayor es Cristo. Porque si tenemos a Cristo, a pesar de los procesos, de las pruebas, de las luchas, nos va bien. Porque Él es más que suficiente. Él es el todopoderoso. Él contiene el universo con la palabra de su poder. Y es tan humilde que nosotros lo contenemos a Él. ¿Se imagina? Esto es de locos. Pero cuando lo entendemos, nos revoluciona la vida. Transforma nuestra manera de ver, de pensar y por lo tanto de andar, de caminar, de actuar. Así que no basta solo con creer, es necesario conocer. Pero entre estos dos verbos que están en un presente activo, hay un sustantivo. Voy a hablar de 3C. Y eso que está en medio de estos verbos es un nexo que nos hace permanecer, es la comunión. No basta solo con creer, es necesario conocer. Pero para conocer, ¿cómo vas a conocer a alguien que no tienes comunión? No hablo de relación, porque la relación se da cuando una persona está fuera de ti. Estoy hablando de comunión con alguien que habita dentro de ti. Es una comunión íntima. Y así Dios quiere ser conocido, íntimamente. Y esa es la lucha.
el verdadero cristianismo es una buena lucha. Esta palabra buena lucha para hablar de guerra no es muy adecuada, ¿sí o no? Porque una guerra es mala, es devastadora. Nación contra nación, miles de muertos, miles de hogares que quedan, las mujeres viudas y los hijos huérfanos. La nación que queda en pobreza. En una guerra se desatan las peores pasiones del hombre, del ser humano. Entonces, no es buena, pero muchas veces es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Para librar a naciones débiles o pobres de la injerencia, de la esclavitud, de esas potencias que quieren subyugarlos, quitarles su territorio y tenerlos como esclavos. ¿Qué está pasando con Venezuela? Una situación que ha vivido este pueblo, hermano, ¿durante cuántos años? Han tenido que escapar, han tenido que salir, viven haciendo colas, filas por un poco de arroz, creo que una presa de pollo, así como en Cuba. Pero Dios ha establecido un nuevo orden para Latinoamérica. Ahorita hay buques de guerra y aviones de guerra situados en la costa de Venezuela para librar a este país que, siendo tan rico, vive como pobre. Entonces, las guerras no son buenas, pero son necesarias. Pero quiero hablar de una buena pelea. Aquí pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión, esa palabra está en un contexto muy antiguo. Habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Entonces vamos a ir, nuestra primera parte es pelea la buena batalla de la fe. El idioma griego me encanta. Tuve la oportunidad en la universidad de pasar esta materia de griego. Y es un idioma muy amplio, muy vasto en sus conceptos. Para una sola palabra o un solo verbo hay muchísimas definiciones. Entonces, aquí pelea en el griego es agonizou, que significa pelear. El apóstol Pablo estaba hablando en un contexto militar. Él era judío, pero ciudadano romano. Y él conocía todo lo que el gobierno, el ejército de Roma hacía. Eran conquistadores. Iban sometiendo a los pueblos y a las naciones bajo su dominio, así como tenían dominado a Israel, y les cobraban impuestos y los sometían. Entonces, él nos está hablando en un contexto de una pelea, de una lucha, un contexto militar, para que podamos entender nosotros la gravedad de la lucha. Esas luchas que tenía el Imperio Romano no eran a ir a acariciar a la gente, iban a matar para someter. Entonces, ¿por qué es buena nuestra pelea? Agonizou en el griego, pelea. ¿Sabe por qué esta palabra también tiene que ver con agonía? Pero no es una agonía de debilidad, es esa agonía que
se levanta con intensidad. ¿Para qué? Para cumplir el propósito para el cual está en la tierra. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo? El Hijo de Dios, que dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Entonces no nos está hablando de debilidad, pero hay una agonía para cumplir, para colaborar, para obedecer, para hacer la voluntad de Dios. Él estaba luchado. Pero, ¿cuál es nuestro ejemplo? Siempre se rendía. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, agonizó, pelea. Esta es una pelea encarnizada. El apóstol Pablo utilizaba términos militares para que podamos entender cómo operaban las peleas en ese tiempo. Por ejemplo, en los círculos romanos, los peleadores, los boxeadores, los que luchaban, no era para saludarse, era cuestión de vida o de muerte. Dice que los guantes de los boxeadores griegos por dentro eran de piel muy suave, pero por fuera eran de piel de buey, costurados con hilos de plomo y de acero. ¿Se imaginan? Eso era una lucha a muerte. Y esa es la urgencia del apóstol Pablo al establecer un orden, una línea en la iglesia. Por eso es que esta pelea es buena, porque esta pelea es por la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Es buena porque no se hace con la violencia de la carne, no se hace en nuestras fuerzas, no se hace con la boca, no se hace con malos sentimientos de ira, de odio, de querer someter. No, porque la pelea no es contra personas. Amados, hay un enemigo interior que nos batalla constantemente por el gobierno de nuestra alma. Este enemigo se mueve internamente en nuestra naturaleza vieja caída, pero también se mueve externamente. Aunque está derrotado, él sigue engañando. Entonces, ¿sabe qué pasaba con los perdedores en los juegos de los coliseos donde luchaban estos gladiadores, estos boxeadores con esos guantes? El perdedor le sacaban los ojos. Esto está en la historia, puede averiguar. ¿Se imagina lo encarnizada que era esa lucha, esa pelea? Hoy no nos sacan los ojos, pero espiritualmente, amados, podemos quedar velados, ciegos a una realidad gloriosa y eterna que es una vida de fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo vive el justo? ¿Cuál es la vida del justo? El justo vive por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, muy importante entender por qué es buena nuestra pelea. ¿Sabe por qué es buena? Porque no es algo que solamente para lo temporal, es un establecimiento de lo eterno, de una verdad. ¿Por qué están peleando? ¿Por qué estamos peleando? Por la verdad de la fe. Y dice, esta pelea la buena batalla de la fe. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué pasa? Los que permanecen en Él serán mis discípulos. Esos que están entendiendo, que están manifestando una realidad de una vida con propósito. ¿Por qué es buena esta pelea? ¿Sabe por qué? Porque tiene propósito eterno. Porque te saca
de una fe que se acomoda a todo. Esa es la fe natural. El hombre tiene fe. Pregúntele a cualquiera en la calle, ¿usted tiene fe? Le va a decir sí. Pero yo estoy hablando de la fe del Hijo de Dios. Esa fe del Hijo no claudica. Esa fe del Hijo no vive por emociones ni sentimientos. Esa fe del Hijo vive por una obra consumada, potente y poderosa, que el que cree, que el que se somete, que el que se rinde, le transforma la vida. La vida de fe es una lucha. No hay vacaciones. En esta vida de fe no hay vacaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestra alma es espíritu y no descansa. ¿Y su propósito cuál es? El propósito del enemigo de nuestra alma no es como nos ha mentido la religión, empobrecerte, quitarte esto, No. Le dijo a Jesús, si postrado me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra, porque a mí me han sido entregados. No es empobrecerte, no es quitarte cosas. A veces te da para entretenerte de el verdadero propósito, que es conocer a Cristo. Entonces si conozco a Cristo no tengo nada. No. Si Él es el todo en tu vida, todo lo que es Él, lo tienes. Entonces, la importancia, amados, de entender que Satanás, dice el apóstol Pedro, está como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en qué. Fuera, fuera, fuera y temblando por dentro, no. Firmes en la fe que de quien es mayor en ti que el que está en el mundo. Firmes en la certeza de la seguridad que tu posición es una posición de victoria. Podemos estar, dijo el apóstol Pablo, derribados, pero no destruidos. Perseguidos, pero no desamparados. Tenemos una posición de victoria a pesar de los procesos que pasamos, que son buenos. ¿Y saben qué? Esto se está cumpliendo en todos los de la fe. Los de la fe tienen persecución. ¿Saben por qué, amados? Porque no se acomodan. Los verdaderos hijos de Dios no se acomodan a doctrinas de hombres, porque ha llegado el tiempo que no van a tener una comezón de oír. ¿Pero de oír qué? De oír como querían oír los griegos. Sabiduría, quedar extasiado. De oír, pero no la verdad. No la palabra de verdad. Y eso es lo que hacen los de la fe. Se paran firme en contra de aquello que no es la verdad. Así que podemos entender que en esta lucha no hay descanso. Todo el tiempo estamos siendo por dentro de nosotros mismos, nos está azuzando algo. Mira cómo te trató. Mira lo que te hizo. No perdones. Defendete. Hace algo. Cualquiera hace de todo, pero no cualquiera permanece en la paciencia, confiando, esperando en aquello que Dios le ha hablado. Su parte, ¿cuál es? Creer, permanecer en la fe. Y si Dios le habla algo en su voluntad, hace así, hace acá, perfecto. Entonces, amados,
sabiendo, como dije, que somos más que vencedores. ¿De qué depende nuestro éxito en la lucha? Cuidado con la autosuficiencia. Esta lucha no es en tus fuerzas, porque ¿saben qué? Por más duros sacrificios que hagamos contra los apetitos de la carne, dice el apóstol Pablo, que tendrán cierta reputación de culto y de sabiduría del cuerpo, pero no operan de ninguna manera contra los apetitos de la carne. Porque ¿sabe qué? Lo único que opera y que operó es la cruz. Entonces aquí nos los dice porque esta es una verdad eterna. Esto está en el Antiguo Testamento, pero es una verdad eterna, no con fuerza ni con ejército, sino por mi espíritu. ¿A qué nos lleva el Señor en medio de esta lucha? A entender y a saber que necesitamos depender del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios permite procesos en nuestras vidas? Justamente para poder conocer y depender que la obra es de Él. Que cuando Él dice, movete, te mueves. Pero si Él no te dice nada, esperas. Confiado en quien ya hizo una obra potente y poderosa en la cruz. Porque si nosotros seguimos operando en esos miedos, en esos temores, que esa es la lucha del enemigo interno para someter nuestra alma a total esclavitud de incertidumbre, de ansiedad, de miedos. No estás haciendo nada, tienes que hacer algo. Entonces ahí la gente se mete a hacer cosas que Dios nunca les mandó. Entonces, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Entonces no voy a trabajar. No se trata de eso. Claro que vamos a trabajar. Y claro que los de la fe, como dijo Pablo, antes en todo he trabajado más que todos vosotros, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esa guía del Espíritu, qué hacer o qué no hacer. Entonces, pero aquí lo que está hablando Jesús, no se preocupen, no estén en ansiosa inquietud. ¿Qué es ansiedad? Es ese perder el enfoque de la verdad de Cristo y estarnos moviendo por todos lados para conseguir algo que nos pertenece por derecho legal. Más abajo dice, ¿por qué estas cosas buscan las gentes del mundo? La gente que no son hijos de Dios, la gente que no conocen a Dios. Entonces, claro, cuando Adán pecó, cuando Dios era el todo en él, no le faltaba nada. El lugar del Edén, delicias, donde estaba, había oro, diamantes, abundancia de todo. ¿Qué le faltaba a Adán? Nada. Pero cuando el todo salió de él, ¿qué le faltó? Todo. ¿Sí o no? Entonces, amados, si el todo en ti es Cristo, porque ese es el propósito eterno. Mandó a Cristo y vino a recuperar y a salvar lo que se había perdido. Y nos devolvió la vida. Nos devolvió la imagen del Hijo, que es su carácter. Nos devolvió la autoridad. Nos devolvió, sobre todo, la comunión con su Hijo Jesucristo. Y aquí está escribiendo Judas. ¿Quiénes han leído Judas en la Biblia? Es un librito, es una carta muy corta. Tiene un solo capítulo, pero condensado, potente. ¿Sabe quién era Judas?
el medio hermano de Jesús, el hermano por parte de madre de Jesús. Y no creía en Jesucristo. ¿Sabe cuándo se convirtió Judas? Cuando Cristo resucitó, según la historia. Pero esos que son más tenaces, más renuentes a la verdad, agárrense que cuando se convierten, así como han sido tenaces para ir en contra, serán tenaces para defender la fe. Contended ardientemente por la fe. Aquí él les quería hablar, parece que era pastor de alguna región, de alguna congregación, y les quería hablar de su común salvación, esa salvación que la tenemos todos los que hemos aceptado a Cristo, esa salvación que es por gracia y se recibe por la fe. Pero él abruptamente, si nos damos cuenta aquí, se desvía porque él ve un peligro. Entraron hombres encubiertos que querían cancelar la gracia y convertirla en libertinaje. Entonces él dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de esta común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. La exhortación no es mala, es buena. La exhortación despeja los velos de nuestra visión y de nuestro entendimiento. La exhortación es buena cuando nos rendimos a Cristo. Pablo exhortó al apóstol Pedro duramente y le dijo: no seas hipócrita. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pero ¿qué hace los que están rendidos? Son humildes. Y Pedro se humilló. ¿Cómo lo sabemos? Porque no está en el contexto de esa carta. En la segunda de Pedro, su carta, segunda de Pedro 3:18, él dice: así como nos enseña nuestro amado hermano Pablo, cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen para su propio provecho. Humilde. Aceptó la exhortación. Entonces dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nuevamente, esta palabra contender tiene que ver con pelea, tiene que ver con una lucha feroz. ¿Por qué? En este caso era defender la fe en la verdad, porque estaba entrando doctrinas engañosas a la iglesia. Entonces, pero esto que habla el apóstol o el hermano de Jesús, Judas, nos lleva también más allá de solo defender principios doctrinales. Nos lleva a manifestar esos principios manifestados a través del alma, a través de nuestra vivencia, a través de nuestra experiencia. Por ejemplo, nos lleva a manifestar el amor, el gozo, la paz, la bondad, el perdón cuando nos hemos sentido ofendidos o cuando realmente nos han ofendido. Porque una cosa es que te ofendan y otra cosa es que pienses que te han ofendido. ¿Sí o no? A veces nos pasa, ¿o no? Es lo más frecuente. Entonces, pero aquí lo que me tocó tanto no dijo solamente contiendan por la fe. Ardientemente contiendan por la fe. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: los prefiero fríos. Prefiero fríos o calientes, porque a los tibios vomitaré de mi boca. Amados, en una lucha así, espiritual,
por la supremacía y salvación de tu alma, no puede haber tibieza. No puedes dejar en manos de otro lo que te corresponde a ti. Ah, no, que mi esposo lo haga. Que mi esposa lo haga. Que la pastora lo haga. Por eso yo enseño aquí a no depender del hombre, a depender de Cristo. Porque el hombre a veces no está, puede fallar, pero el que fue a la cruz nunca te falla. Si no te falló, estando en agonía, agonizó, agonía, para cumplir un propósito eterno, nunca va a fallar, porque lo que hizo, esa obra consumada, es poderosa en cada situación y en cada área de tu vida. Entonces, ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, una sola vez se te entregó la vida del Hijo. Y la vida del Hijo, en esta nueva creación, en esta nueva naturaleza, tiene la fe del Hijo. No es una fe nueva, es la fe del autor y consumador de la fe, que sí va creciendo a medida que Él se va formando y va creciendo en esa naturaleza nueva que te ha entregado. Entonces, contendamos ardientemente por la fe. No te conformes. ¿Qué es la tibieza? El conformismo. Bueno, así es. ¿Será que así es nomás? No. Cuando tú conoces la verdad, no te puedes conformar con la mentira. No te puedes hacer de la vista gorda cuando algo no es verdad. Vas a defender esa verdad. Y esto es la fe. Esto es la fe del Hijo de Dios, como dijo Pablo. Para hacer esto, obviamente, que esa es la lucha encarnizada, la muerte a tú y yo. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. El yo, amados, estaba sometido a la cruz. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? En la fe del Hijo de Dios. Esa fe te ha sido entregada, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos hablar de palabras, pero Juan dice, no amemos de palabras, sino de hecho y en verdad. ¿Quién no amó de palabra? Jesús. Vemos la contundencia de su obra, de su muerte, de su martirio en la cruz. Ahora, esta fe tiene acciones. Aquí nos está hablando de Abraham. Lo llaman el padre de la fe. ¿Por qué? Él era un hombre muy próspero, muy inteligente. Estaba en una ciudad muy avanzada en letras, en matemáticas, todo eso. Era un puerto, era un hombre riquísimo. Pero Dios le habló. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. La Nueva Traducción Viviente dice, y te haré famoso. ¿Quién no conoce a Abraham? A ver, dígame, ¿cumple Dios o no cumple? ¿Usted conoce a Abraham? Todos lo conocemos. De oídas lo hemos visto. En el Antiguo Testamento su testimonio es maravilloso. Y en el Nuevo lo replican. Porque las verdades eternas, amados, están desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, Abraham salió, dice Hebreos, sin saber a dónde iba. Eso es fe. No, es que si no me dice qué tengo que hacer, si no me dice, no lo hago. Eso es fe. Salió sin saber a dónde
iba. Y aquí quiero enfatizar algo que a veces se parece que se está contradiciendo la cosa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que Él era fiel para cumplir lo que había prometido. Por lo cual, dice, de uno y de ese casi ya muerto, porque a veces Dios espera la inactividad de la carne para operar lo que solo puede ser para su gloria. Dios le dio una promesa y nos las da a todos en ciertas áreas. Pero nosotros queremos operar, manipular esa promesa. ¿En qué sentido? Queremos proveernos de la promesa para nosotros mismos. ¿Cómo? En la carne. Ismael es el hijo de la carne y no es contado por Dios. Porque cuando Dios le habló a Abraham, al hombre de la fe, y le dijo, trae a tu hijo, a tu único Isaac, al hijo de la promesa, no lo contó a Ismael. Porque las obras de la carne Dios no las cuenta, amados. Entonces, Romanos 4 habla maravilloso también. Dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, creyendo que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Y aquí, de este casi ya muerto, para que no quepa la menor duda que no fue su obra. Hombre de 100 años puede tener hijo. Mujer de 90 y estéril puede tener hijo. Esa es la obra de Dios. Entonces salieron como estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pero ¿qué es lo que dice? Y aquí parece que se contradice. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Pero acaso lo prometido no era el hijo de la promesa? En el Antiguo Testamento las bendiciones se contaban de manera externa. Tener hijos, tener tierras, tener mucho ganado, tener mucha prosperidad. En el Nuevo Pacto, la bendición, la prosperidad es Cristo. En Él lo tenemos todo. Es una bendición interna y externa y en abundancia. ¿Sí? Le creemos. Entonces, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Saben qué, amados? Ellos vivieron como extranjeros en la tierra, como peregrinos. Abraham dice que era riquísimo, riquísimo en ganado, en tierras y en todo. Pero ¿saben qué? Ellos se enamoraron de una persona. Ellos conocieron por la fe a Jesucristo. Jesús dijo que Abraham lo conoció. Abraham conoció mi día, dijo. ¿Cuándo lo conoció? Cuando le obedeció. ¿Sabe por qué, amados? Porque la fe te lleva a obedecer. El apóstol Pablo en Romanos 1 y en Romanos 16, 25 nos habla de la obediencia a la fe. ¿Y qué incluye esto? ¿En quién está tu fe? La obediencia a Cristo, porque Él es el autor. Él es la fe en este nuevo pacto en nosotros. La fe del Hijo está en nosotros. Entonces, pero estos dice que no recibieron lo prometido.
Pero fue porque no vieron a Cristo nacer. Ellos venían, generación tras generación, venían esperando al Mesías prometido. No lo vieron. Pero dice, Primera de Pedro 1:10, que los antiguos inquirieron diligentemente acerca de esta gracia, que entendieron que no estaba destinado a ellos. Esta gracia es Cristo, que estaba destinada a nosotros. ¿Pero qué hicieron esto? ¿Cuáles fueron las acciones de su fe de esta gente que ahora están en la galería de la fe, que son nuestro ejemplo? Mirándolo. ¿Qué dice de Moisés? Se sostuvo como viendo al invisible. Amados, la visión es muy importante. La visión es realmente importante porque la visión te sostiene. Dios mediante, próximo domingo vamos a hablar sobre visión. ¿Sobre la visión de qué o de quién? Entonces, mirándolo, lo miraron de lejos, pero lo vieron, lo conocieron. Abraham, cuando iba a meter el cuchillo a su hijo, conoció al sustituto, al que lo sustituyó, a su hijo y a él y a toda la raza humana, en ese sacrificio terrible de la cruz. Pero no solo lo miraron de lejos, creyéndolo, lo creyeron, lo saludaron, ellos le dieron la bienvenida. Nosotros estamos del otro lado de la cruz, nosotros estamos del lado de la promesa cumplida. Pero ¿por qué no vivimos de acuerdo, aún como vivieron estos? Saludándolo, bienvenido, con gozo y confesando. ¿Cuál es la confesión de tu vida? El primer versículo que leímos, que es nuestra base, nuestro lema para este mensaje. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la que así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Amados, esa buena confesión es Cristo cuando lo recibimos a Él. Según la historia se cree que esto le dijo en el bautizo de Pablo, le dijo a Timoteo en su bautismo. Pero esta confesión de fe no se basa en lo que sientes, en lo que piensas, en situaciones temporales. Esta confesión de fe es basada en un hecho real, más poderoso de lo que ves, de lo que sientes o de lo que escuchas. Es una obra consumada. Hecho está. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Por qué? Dice, porque esperaban una patria mejor. Amados, la eternidad comienza aquí en tu corazón y muchas veces no somos capaces de comprender. Salomón, que vivió con una mentalidad bajo el sol, habló esto y dijo que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la magnitud de esta realidad. La obediencia a la fe. Cuando Dios nos habla de obediencia, también incluye formación. Aquí necesitamos conocer un principio eterno, divino. Nunca te va a pedir algo que no te haya dado antes. La obediencia y la fe siempre va a tratar con nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque la carne no quiere obedecer a Dios y no es que no quiera solamente, es que no puede. Lo dice Romanos 8:13 creo que es. Entonces, aquí está hablando algo tan importante el apóstol Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Me portaré bien porque el jefe me está viendo. ¿Sí o no? Pero los que tienen un temor reverente como naturaleza, aunque nadie lo esté viendo, esa naturaleza se manifiesta y fluye porque es naturaleza. ¿Quién le enseñó al pez a respirar en el agua y a meterse en las profundidades? ¿Quién le enseñó al gato a correr ratones? ¿Sabe qué? Hizo un curso. Hizo un tremendo curso para... No, es su naturaleza. Entonces, si tu naturaleza es la vieja, ¿por qué podemos pues esperar que obedezcas a Dios, que ames, que perdones, que no te ofendas de todo? Todos estamos en proceso. Y todos metemos la pata y fallamos. Y también, gracias a Dios, cuando nos damos cuenta que somos débiles. ¿Sabe por qué? Porque el que está ciego, como el hermano mayor del hijo pródigo, no se da cuenta. Es un orgulloso tremendo. Y mira por encima a los demás. Yo nunca te he desobedecido. Jamás te he desobedecido. ¡Qué mentira! Amados, la cruz trata con el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? Juan vio a Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. El pecado es esa naturaleza carnal, pecaminosa, que es la fábrica de los pecados. Pero el apóstol Juan nos aclara que la sangre trata con los pecados. Y lo dice Primera de Juan 1:7. Amados, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos junto a nosotros a Jesucristo, y su sangre nos limpia ¿de qué? De todo pecado. La cruz trata con el pecado. Esa naturaleza ya no puede subyugarte ni esclavizarte a menos que tú le des lugar. Es tan importante renovar nuestro entendimiento, porque el entendimiento orienta la conducta. Entonces no me quiero perder esto que es tan importante. Ocupaos, fíjese, es un verbo activo, imperativo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ese temor ya está en nosotros. Jeremías 32, 39, 40 dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que nunca se aparten de mí y para que yo les haga bien a ellos y a sus hijos después de ellos. ¡Qué amor de este Dios! Él ha puesto su temor en nuestro corazón como naturaleza. Por eso es que un verdadero hijo de Dios cuando peca no puede dormir. Aun cuando pensó, aun cuando juzgó algo, o está luchando por perdonar, no puede dormir. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí hay algo muy importante que tenemos que ver. Tenemos que ver la relación que hay entre el poder de Dios, el deseo que Dios pone en nosotros. Dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer, el deseo de obedecer. El deseo como el hacer, el poder para hacerlo. Una cosa es que quieras obedecer y otra cosa es que puedas. Pero si dice que el poder, ¿por qué? Porque ya te ha provisto.
de una naturaleza nueva, donde vive su Hijo, donde vive el Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces aquí, si nos damos cuenta, hay una relación importante entre la parte de Dios y nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? La decisión. Nosotros hay un querer adentro. Dice el apóstol Pablo que renunciemos a los viejos deseos que teníamos estando en nuestra ignorancia. Esos viejos deseos no quieren obedecer a Dios ni a Bala. Pero esta nueva naturaleza, el deseo del Hijo, ¿cuál era? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe yo su obra. Entonces, qué importante. Aquí la parte de Él es poner ese deseo, pero nuestra parte es decir, sí, Señor, yo quiero obedecer, ayúdame. Y ahí está el poder, ese poder que saca a la gente de los canales, que saca a las prostitutas de los prostíbulos, que saca a los orgullosos del egocentrismo y convierte hombres y mujeres mansos y humildes, que sirven, que son útiles al propósito de Dios. ¿Por qué la carne no puede agradar a Dios? ¿Por qué no puede? Porque no es, o sea, es una naturaleza espiritual, sí, pero su esencia es la oscuridad. Amados, usted y yo, que somos hijos de Dios, al recibir a Cristo, fuimos trasladados de una vida vieja, vacía, vana, de la potestad de las tinieblas al reino de la luz, a una vida nueva, a una vida eterna, a una vida zoe, a una vida superlativa. Por lo tanto, es importante esta pelea, esta buena pelea por la batalla de nuestra fe, para que no vivamos por debajo de ese nivel que Cristo nos ha entregado. No me estoy refiriendo a cosas materiales, de que todo nos vaya bien, sino de expresar la gracia al que nos ofendió, expresar el perdón, expresar el amor, vivir en la libertad. Aquí este es un principio muy importante que Jesús nos enseñó estando en Getsemaní. Él les dijo a sus discípulos, velad y orad. Aquí nos está mostrando estos dos verbos imperativos, nos está mostrando la necesidad de la dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Lo pueden ver? Velad y orad. La dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿La tentación qué es? Te viene la propuesta temporal, pasajera, sea interna de tu mente o sea externa. Y estás ahí, en esa tentación. Los discípulos se durmieron, no oraron y lo dejaron solo en la peor hora. ¿Por qué? ¿Qué nos muestra esto? Que la carne no puede obedecer. En su fuerza, ¿acaso se quedaron? No puede obedecer. El espíritu, tu espíritu humano que se te ha entregado nuevamente, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí nos lo muestra claramente Jesús, la necesidad de depender del Espíritu Santo en la oración, en la comunión. Velando es estar atentos y orando. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Será que es un acontecimiento futuro para cuando mueras y disfrutes la eternidad allá?
La vida eterna, ¿será que es el premio al final de la carrera? La vida eterna es aquí y ahora. La vida eterna es aquí y ahora, amados. Esa vida superlativa, poderosa, que nos ha sido entregada. Esa vida de carácter indestructible. ¿Quién puede destruir la vida del Hijo en nosotros? Pero te dicen, mira, no sos nada, no vales nada, sos tal por cual. No haces las cosas bien. Pero ¿qué grita esa vida? Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo te escogí y he reunido todas las cosas en Cristo. Y por eso hoy estás nuevamente en mí. Pero quiero enfocarme en quién es la vida eterna, no qué es, quién es la vida eterna. Jesús estaba explicando a la gente de ese tiempo y les dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Cristo. Pero te pregunto, ¿cómo quiere Él ser conocido? ¿De qué manera conoces a Cristo? Como dije antes, el idioma griego es muy amplio en sus definiciones y conceptos. Para una sola palabra tiene muchísimas definiciones. Entonces, para conocer hay muchas definiciones. Por ejemplo, oída es una definición para conocer algo que se conoce de manera rápida y que se puede tener un entendimiento rápido de ello. Así como conocemos que nosotros tenemos esta vida dentro de nosotros. Es algo rápido. Pero después viene gnosis. ¿Y qué es? Es un conocimiento general intelectual, teórico de las cosas. Gnosis. Pero después también está para conocer epignosis, que es un conocimiento profundo. Es un conocimiento profundo, pero también tiene que ver con lo intelectual, con la teoría, pero más profundo, ir más allá solamente de la gnosis, epignosis. Pero me quiero concentrar en la palabra que aquí lo dice, conozcan. El verbo ahí está, es ginosco. Ginosco, conocer por comunión íntima, por experiencia, por proceso. No menosprecies los procesos de Dios en tu vida. Te está llevando a conocerlo íntimamente. El apóstol Pablo habló y dijo en Efesios 5, hablando de los matrimonios, él dijo que los esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa se sujeta y respete a su marido. Muy importante entenderlo. Y habló de esta comunión íntima que tiene el esposo y la esposa. ¿Saben por qué? Porque cuando se unen en pacto matrimonial son una sola carne. Y él dijo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia, porque esto es un misterio. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios quiere que lo conozcas de manera íntima, que lo conozcas desde adentro, que lo ames, que lo desees, que no solamente estés dispuesto a vivir por Él, porque la gente dice, yo vivo por Cristo. Es mentira si no estás dispuesto a morir por Él. Y no como está sucediendo ahorita en el Medio Oriente. Me contaba Mauricio que asesinaron a una familia de 12 personas, porque el padre dijo, niega a Cristo. Dijo, no lo voy a negar. La esposa, no. Y comenzaron a matar a uno por uno de la familia. ¿Por qué? Porque esto, para ellos, la fe no era una teoría, era una experiencia. Conocían íntimamente a Cristo y estaban dispuestos a morir por Él. Pero nosotros acá que no tenemos, gracias a Dios, esa
esos abusos, de las religiones, del dogma. Amados, Dios nos llama a morir al yo. Pero si no puedes morir al yo, es que no, pues, ¿cómo voy a perdonar? Pero es que no, pues, ¿cómo voy a hacer después de lo que me hicieron? ¿De qué estás hablando entonces? Entonces lo que hablas es una teoría. Pero la gracia de Dios, su misericordia nos lleva a procesos para que verdaderamente podamos morir al yo a cada día. Como dijo Pablo, imagínense Pablo, muero cada día. Y aquí esta palabra también, nunca os conocí, el conocí ahí es ginosco. ¿Por qué, amados? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Oiga, Él es Dios. Claro que sabía de su existencia, pero estaba hablando que nunca tuvieron una relación íntima con Él. Nunca se rindieron, nunca lo experimentaron. Tenían una religión. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Acaso echar fuera demonios? ¿Acaso hacer milagros es malo? No es malo, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Desde dónde? ¿Cuántas veces operamos haciendo algo que interrumpe los procesos de Dios? Yo era una de esas, y lo digo. Estaba en mi cocina orando hace muchos años. Por favor, Señor, imploro, dale a mi esposo el trabajo, que salgan esas horas de vuelo, que no sé qué. Y el Señor me habló. La oración es poderosa, tiene poder. No interrumpas el trato, el proceso que estoy teniendo con Él. Y desde ahí comencé a orar con las manos atrás. Perdón, Señor, perdón. Interrumpimos sin entendimiento lo que Dios está trabajando en las personas. ¿Cuál es el deseo más importante de tu vida? Contéstatelo tú. Yo quiero ser el cantante más famoso. Quiero ser el empresario más distinguido, conocido. Quiero ser y muchas cosas más. La mejor estudiante, la mejor. ¿Está malo eso? No, jamás. Pero hay un orden de prioridades. Aquí apóstol Pablo, a lo último de sus días, estando cerca de su ejecución, porque le cortaron la cabeza por causa de la fe, por defender la verdad, él escribió y dijo, y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo. Para él no había otra cosa más grande. ¿Qué es conocer a Cristo? Jesús, mi Señor, por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía derivada de la ley. Por eso, amados, ¿qué hace la ley? El que haga estas cosas vivirá por ellas, menospreciando la gracia y la cruz de Cristo. Sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Y mire, esto está en la Reina Valera 2.15. Anhelo conocerlo a Él. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Sabes qué?
Nadie puede amar a alguien que no conoce. Y nadie puede obedecer a alguien que no ama. Si me aman, guardan mis mandamientos. No quiere una obediencia por temor, por interés. No. A veces los cristianos están como con camisas de fuerza. ¿Sabe por qué? Porque se les ha hablado un legalismo. Esas camisas de fuerza le ponen a los perturbados en sus mentes, a los enajenados de la realidad. Y así están por el legalismo. Sáquele la camisa de fuerza. A ver qué no hacen. Porque es externo. Y eso nos cuesta comprender. Pero necesitamos renovar el entendimiento para poder tener la luz de que esto es interno. Esto es Él obrando en nosotros y a través de nosotros. La obra de Dios no es externa. Comienza desde adentro, es interna. Y obviamente Él es Dios, hace todo también. De todas maneras, de todas formas, pero comienza desde adentro. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Fíjese, no hay resurrección sin muerte. Este moría cada día. Tenía enemigos que iban a rebatir sus enseñanzas y a querer derribarlas. Luchaba contra los judaizantes, contra los ascéticos, contra los epicúreos. Entre creer y conocer es necesaria la comunión. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Qué importante es la comunión con Él, amados. Porque si no hay comunión, si yo no tengo comunión con alguien de aquí, ¿cómo voy a conocer lo que le agrada, lo que le desagrada, Si yo no tengo comunión con mi esposo, bueno, no estoy casada, pero si alguien de aquí no tiene comunión con su esposo, con su esposa, ¿cómo lo va a conocer? A veces nos llevamos a sorpresa. Dios, estamos terminando. Dios, la pasión del corazón del rey David. Saúl fue escogido por Dios, inmediatamente comenzó a reinar. Pero aquí vemos otra vez dos gobiernos. El gobierno de la carne lo identifica a Saúl. El gobierno del espíritu a David, que fue ungido como rey. Pero después de unos 12 años de persecución, de estar en cuevas y en desiertos, escapando de los celos del rey Saúl. ¿Pero qué hizo este hombre? Esto tiene que ver con conocer a Dios. Cuando Saúl entró a la cueva, los que estaba David con sus hombres maleantes que se convirtieron en los valientes de David, le dijeron: Dios te ha dado a tu enemigo en tu mano, mátalo. Él se levantó y cortó el borde de su manto. Y por hacer eso se perturbó su corazón y dijo: ¿cómo voy a hacer algo contra el ungido de mi Señor? ¿Pero qué ungido? Si lo buscaba para matarlo. Amados, es que eso es cuestión de conocer a Cristo. Porque alguien en la carne sí que lo mataba. Estamos hablando de la fe y conocer, ¿no? ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Pero por qué? Porque lo conocía. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Estaba en proceso.
Los procesos de Dios son buenos, no son para destruirte, son para formar a su Hijo en ti. Porque si no hay la formación del carácter de Cristo, nuestra vida será fútil, no útil. Y con esto terminamos. ¿Cuál es la razón de los problemas del hombre? La carne, el viejo hombre. Pero ¿cuál es la raíz de los problemas de la carne? Trabalengua, pero lo van a entender. ¿Sabe cuál es la raíz del problema de la carne? El ego. El querer tomar la gloria que le corresponde solamente a Dios. Y eso pasó con este hombre de Dios. Era rey, tenía la autoridad y el poder. Por eso es tan importante los procesos, para cuando estés en gobierno de algo que Dios te entrega, tus decisiones sean de acuerdo a la voluntad de Dios y no a tu ego. El general Joab le decía a David, versículos anteriores, no, rey, no hagas el censo, no peques contra Dios. Pero dice la palabra que prevaleció más la orden del rey. Claro, era rey, torcido, pero era el rey. La importancia, amados, de madurar, de rendir el corazón. Porque si tú tienes autoridad en tu casa, tienes autoridad donde trabajas, donde sirves, pero ¿cómo la ejercemos? Nepotismo, injusticia, esto, lo otro, o en amor, en humildad, en el verdadero poder. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a David a Jehová, yo he pecado gravemente. Esto es un hijo de Dios que cuando falla no puede dormir, reconoce, el Espíritu le da convicción por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites de mí el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Hay un reconocimiento. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y le hizo saber, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué he de responder a Dios. ¿Sabe por qué, amado? Porque nuestras decisiones tienen consecuencias. Podemos decidir locamente, pero no podemos decidir las consecuencias que vamos a recibir. Tú puedes violar leyes, pero no vas a vivir para contarlo. Podemos violar la ley de la gravedad y tirarnos de un 8º piso. Podemos violar la ley de la electricidad. Entonces, pero miren el corazón de este hombre que conocía a Dios. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Conocía a Dios, conocía la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros, esto anoté, la fe y la comunión de David con Dios lo llevaron a conocerlo de tal manera que aún en sus fallas no esperaba el castigo de la ley, sino la misericordia de la gracia. ¿Saben por qué? Cuando transgredes leyes naturales, vas a morir. Pero hay una ley superior. Y la conocía porque conocía a Dios. La palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Y qué es la carne? Es ese viejo hombre en gobierno, en dominio, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley, hay una ley superior, amados. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley fue sometida a la cruz. Así que descansa, confía, camina en la libertad, defendiendo la fe con ardor. Dios no quiere tibios. Eres frío o caliente, pero a los tibios los vomito de la boca. No te conformes. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano. Agárrate con fuerza. Conoce a Cristo. Esta vida eterna, viviéndola aquí, conociendo a quien es la vida eterna, es maravillosa. Está por encima de cualquier operación. Hay consecuencias a nuestras decisiones, sí. Pero lo que conoció David me quebrantó tanto mi corazón. Se arrepintió y dijo: quiero caer en las manos de Dios, porque es misericordioso y compasivo. Que cada día nuestra vida sea para vivir, para conocerlo, en comunión con Él, amarlo y obedecerle y estar dispuestos a hacer su voluntad.